Buenas noches Hola. a todos los participantes a una nueva videoconferencia del Diplomado en Derecho Procesal Penal. Damos la bienvenida a todos los participantes y nuevamente al doctor César Augusto Romano Molina. Doctor, nuevamente agradecidos por el tiempo que dispone para poder realizar estas videoconferencias y de la mano de ellas ampliar el conocimiento de los participantes. Como había dicho anteriormente, reitero el agradecimiento y ahora por favor le doy paso para que pueda iniciar con su exposición. Bien, muchas gracias. Primero, reiterar mi agradecimiento a la universidad y a ustedes, el espacio tecnológico que nos generan la posibilidad de poder compartir estos temas de actualización académica en el ámbito del derecho penal. Como ustedes ya tienen conocimiento del programa o la guía de presentación, la Universidad San Francisco Javier ha generado un diplomado de carácter programático, secuencial, estructurado, y este módulo 7 hace referencia precisamente a la culminación de todo el conocimiento que ha sido impartido en los anteriores módulos. Entonces, vamos a empezar con la presentación haciendo énfasis, como es norma, desde el planteamiento de los objetivos, del objetivo general, el objetivo específico, qué bibliografía vamos a utilizar de referencia, alguna bibliografía obligatoria que les he pasado a la universidad para que a su vez pueda ser transmitida a ustedes y podamos hacer este intercambio de conocimientos, esperando también de parte suya, de todos los diplomantes, ciertos criterios, ciertas consultas, para que podamos ir construyendo principalmente entendimientos que sean uniformes en la aplicación de la ley penal. Lo que ha sucedido, permítanme entrar a un prefacio, es de que en los distintos distritos, es decir, tribunales departamentales de justicia, se ha empezado a entender de diferente modo la implementación de institutos jurídicos. Entonces, lo que pretende la implementación de la ley y la parte académica, que es la universidad, es que estos entendimientos sean uniformes. Por supuesto que no hay verdad absoluta dentro del derecho, pero por lo menos construir entendimientos que estén en base a una verdad objetivada, a un sustento coherente que haga principalmente la consolidación de la seguridad jurídica. Dicho esto, voy a empezar, por favor, con la primera lámina. Ustedes ya me conocen, soy César Augusto Romano Molina, soy abogado de profesión y ya tienen mi perfil ustedes en la presentación. No voy a hacer más referencia. Bien, el objetivo general de este módulo es permitir que los cursantes, es decir, ustedes los diplomantes, tengan conocimientos y habilidades fundamentales que permitan comprender y aplicar dos cosas esenciales en este módulo. Uno son los procedimientos especiales, que están fuera del procedimiento común. Luego vamos a ver bajo qué contextos dogmáticos, bajo qué entendimientos estrictamente excepcionales que hacen a las garantías del debido proceso se aplican estos procedimientos especiales. Y luego vamos a ver una temática que hace referencia a las modificaciones en el sistema penal boliviano. ¿Para qué? El objetivo es para que exista un eficiente desempeño académico y profesional en el derecho penal y procesal penal. Lo dicho, es para que estos criterios puedan ser entendidos de un modo uniforme, coherente y con certeza de aplicación en la casuística de los casos que tengan que ser resueltos. Por razones de carácter pedagógico, me he permitido invertir el temario. Es decir, primero vamos a ver lo que son las modificaciones del sistema y luego recién los procedimientos especiales. Las razones son absolutamente justificadas porque si no entendemos cuál es la naturaleza de nuestro sistema penal, qué modificaciones, qué institutos jurídicos se ha considerado por política criminal, cuál ha sido la visión del Estado para generar estas modificaciones, menos vamos a entender los procedimientos especiales que también han sido modificados en algunos casos. La lámina que sigue, por favor. Lámina que sigue, por favor. Muy bien.
objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos está ahí, primero, establecer un contexto genérico y transversal, todas las modificaciones que han sido incorporadas al procedimiento penal, el procedimiento penal por delitos de acción privada, ¿sí? Lo que se conoce como los delitos de orden privado, el procedimiento penal abreviado como una excepción a la regla del juicio público oral contradictorio, un instituto jurídico que lamentablemente no es aplicado en la verdadera dimensión de su utilidad procesal, que es el procedimiento inmediato por delitos de comisión de flagrancia. Luego el proceso penal en el marco de la ley 348, que debe entenderlo desde un punto de vista muy especial, porque más allá del nomen juris de la ley, que hace una protección especial de lucha contra la violencia contra las mujeres, esta debe ser entendida bajo un concepto dogmático de la lucha de la violencia por género, ¿no? Y el proceso penal en el marco del Código Niña Adolescente. Y por último, un proceso para la reparación del daño, que me parece importantísimo este último tema porque existen una identificación de problemática que principalmente las entidades de carácter estatal se han descuidado por mucho tiempo de implementar estos procesos respecto a las sentencias condenatorias ya ejecutoriadas en los procesos donde se ha identificado la lesión a un bien jurídico protegido del Estado. Máxime si se trata de procesos penales en el ámbito de los delitos de corrupción y no se han implementado los procesos de separación de daño. Esto principalmente va para quienes trabajan en las unidades jurídicas de las diferentes reparticiones de entidades, instituciones o empresas de carácter público, porque generan responsabilidad. Y por supuesto, la otra vertiente es que en delitos donde intervienen intereses de carácter privado, la segunda vertiente, de acuerdo al artículo 14 del Código de Procedimiento Penal, del Procesal Penal, eh, el delito genera dos caminos. La una es para investigar, juzgar y sancionar a quienes han cometido delitos, y la otra es para la reparación del daño respecto a la lesión del bien jurídico protegido. Esos son los objetivos específicos. Lámina que sigue, de favor. Bien, dentro de la bibliografía primero está el sustento normativo. Ahí ustedes tienen todo el catálogo del sustento normativo que vamos a utilizarlo. Sin embargo, de ello se ha tratado de incorporar en cada presentación de manera específica el articulado que hace al fundamento de esa exposición de carácter académico. Entonces, la mayoría de la exposición, en la presentación, ustedes van a encontrar articulados que hacen a ese instituto jurídico que está siendo explicado. Y hay instrumentos de carácter internacional que necesariamente deben ser analizados desde el punto de vista de los procedimientos especiales, como la Convención de Belém do Pará, las convenciones de los derechos de niños y niñas de Naciones Unidas. Tengo un retorno, por favor, con audio, si me copian. Sí, doctor, deme un segundo. Estoy tratando de identificar de qué persona está activado su micrófono. Por favor, les pedimos a las personas que están participando de la videoconferencia no activar su micrófono a fin de evitar la interrupción al doctor Romano, por favor. Perdón. Y muy gentiles, disculpen, es que tengo retorno de audio externo. Luego está la transversalidad de las leyes, desde el Código de Procedimiento Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley Integral eh, de Protección hacia las Mujeres, el Código de Niña y Adolescente, la Ley de Abreviación Procesal Penal, la 1173, la 1226, y aquí hay unas reglas que he incorporado, me voy a permitir, en realidad que ya les pasé, son las reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de justicia, las reglas de Beijing,
las reglas de Tokio, que están referidas a la protección del juzgamiento contra menores o adolescentes, y están igual las reglas de La Habana. Entonces, todo ese material que es específico y que a veces es difícil de conseguir, ya nos he pasado a sus correos, bueno, de la universidad, y me imagino que también han sido transmitidos a cada uno de los cursantes. Lámina que sigue, de favor. Bien. La bibliografía de carácter específico está referida a la guía de clasificación eh, guía de clasificación de los hechos de violencia en el marco de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y esto ha sido trabajado, es un documento que ha sido trabajado en la Comunidad de Derechos Humanos con el apoyo de Naciones Unidas. Y luego está el Manual de Defensa para Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que ha sido trabajado en el Ministerio de Justicia, Defensa Pública y la Fundación Tutatur. Este documento está vigente desde el año 2015. Son documentos que en realidad los implementa de manera obligatoria el Servicio Nacional de Defensa Pública y las Defensorías. Entonces, este documento hace una integralidad, transversalidad de cómo se debe enfocar la defensa de estos procedimientos especiales. Luego hay cierta bibliografía que es de referencia, no es obligatoria, hay un error, no es bibliografía obligatoria, sino bibliografía de referencia, que está referida al proceso penal de William Cesera Áñez, el proceso penal boliviano, y ya entiendo está en la cuarta o quinta versión, el año pasado, hasta la última versión. Hay un libro que, para quien les habla, es uno de los máximos referentes dentro de lo que es el derecho penal, y es Santiago Mir Puig, que también les he pasado. Es un documento, es un libro con mucho contenido académico, que hace la aclaración de los diferentes institutos jurídicos que son implementados en los sistemas penales. Carlos Parma, Teoría del Delito, que también ha estado presente en algunos cursos de maestría, Carlos Parma, de la Argentina, Klaus Roxin, Derecho Procesal Penal, y Gunther Jacobs, y que es transversal en las universidades del sistema público, que es Francisco Muñoz Conde. Luego tenemos Derecho Penal de Carlos Creus, y también hay un documento que les he pasado, que es el Código Penal Español, que está comentado y concordado. Ustedes van a poder encontrar análisis de legislación comparada ahí, y que puede ser muy útil a este módulo, pero también a otras temáticas. Bien, lámina que sigue, de favor. Ahora sí entramos en temática, por favor. Antes de entrar a la temática específica, me he permitido generar una reflexión respecto al sistema penal en Bolivia. Esta reflexión creo que es pertinente desde el punto de vista de cómo nosotros, quienes de alguna manera estamos involucrados en las actividades del sistema de justicia penal en Bolivia, debemos tener ciertas visiones para materializar lo que el Estado genera como producto normativo y cómo nosotros lo implementamos en la realidad. Entonces, la reflexión de este modo, ¿no? La problemática de la administración de justicia tiene su punto más crítico en el sistema penal que adoptó Bolivia, desde el punto de vista doctrinario y normativo, versus cómo este se plasma en la realidad. Porque una cosa es que el Estado haya adoptado, después de un análisis integral, un estudio sociológico, un estudio de índices comparativos, desde el punto de vista de política criminal, penitenciario, análisis de carácter social, un diferente sistema penal y ciertos institutos jurídicos. Pero es completamente diferente cómo este se implementa en la realidad por los diferentes actores, que son los operadores de justicia, ¿sí?
que van desde los jueces, fiscales que tienen a su cargo la persecución penal, en el ejercicio de la dirección funcional de la investigación. Nosotros, los abogados que ejercemos los roles de la parte acusatoria o defensa, los policías que tienen asignadas tareas de investigación, que debería propender, debería ser de carácter científico. Y luego está quién es el, el utilitario del servicio, ¿no? ¿A quién se le va a dar este servicio? Porque la Administración de Justicia es un servicio de carácter público, ¿no? Y son las partes que pretenden la reparación de un derecho vulnerado con resultado de haberse identificado la lesión del bien jurídico protegido, o en todo caso está la defensa, ¿no? Ante la ausencia de presupuestos legales para pretender activar el derecho penal e imponer una sanción de esa naturaleza. Entonces, este espacio académico nos permite hacer esta reflexión. ¿Qué tenemos como sistema penal? Ustedes saben, colegas, que el sistema penal boliviano se ha caracterizado históricamente por ser de avanzado, ¿no es cierto? Ha tenido grandes avances desde el punto de vista normativo, interpretativo, la implementación de los entendimientos de las convenciones y tratados internacionales. Pero eso se plasma en la realidad. Es, existe una legalidad material respecto a la implementación de estos sistemas de carácter penal. Nosotros los abogados ejercemos bajo esa naturaleza y esa filosofía que el Estado está implementando. Los operadores de justicia tienen, ¿sí?, en la tutela judicial ese entendimiento. Los fiscales, representantes de la sociedad, como titulares de la persecución penal, actúan bajo estos entendimientos. Nosotros los abogados ejercemos estos roles con absoluta, entre comillas, lo que siempre se habla en audiencias, ¿no? Lealtad procesal. Los policías tienden a la investigación de carácter científico. Las partes entienden eh, cuál es el alcance del sistema penal boliviano, ¿no? Todavía tenemos sistemas de revictimización, ya sea para la víctima o para quien eventualmente esté imputado dentro de un proceso penal. Entonces, permítanme generar esta reflexión que al final del módulo podremos tener ciertos criterios para que ustedes puedan aportar respecto a las formas en las cuales se puede superar esta división de lo que existe normativamente en el sistema y cómo se plasma en la realidad. Bien, vayamos por favor a la primera unidad, ¿sí? Lámina que sigue, de favor. Unidad 1 son los fundamentos del sistema penal de corte acusatorio, bases constitucionales y estructurales cooperativas de la ley procesal penal y las modificaciones al procedimiento penal por la ley 1173 y 1226. Nótese, colegas, que en realidad vamos a hacer una síntesis muy condensada de todo lo que ya han llevado en los anteriores módulos. Yo recuerdo que el primer módulo ya habíamos especificado los ejes sobre los cuales se ha primero analizado, diseñado e implementado la ley 1173. Entonces vamos a hacer una condensación de una sola clase respecto a estas modificaciones para que se entienda cómo esas modificaciones están afectando también a los procedimientos de carácter especial. Es más que todo un repaso. Lámina que sigue, de favor. Bien. Para entender las modificaciones al sistema penal, creo que es pertinente que nosotros establezcamos cuáles son los sistemas penales, por lo menos desde el punto de vista que la doctrina, los doctrinarios reconocen que ha existido históricamente, cuál es el sistema penal que ha implementado Bolivia desde 1972 con el decreto ley en el régimen de Juan Suárez, cuál ha sido el sistema penal que se ha implementado en el año 2000, 1999,
antes del sistema penal y las modificaciones que han sido contrastadas respecto a la vigencia de la Constitución desde el año 2009. Y aquí voy a hacer una referencia de carácter histórico muy breve, ¿no? La Academia reconoce una clasificación clásica de diferentes sistemas penales, que son, en realidad, son tres: el sistema acusatorio, inquisitivo y el sistema mixto. Entonces, vayamos por orden, ¿no? Primeras, las principales características del sistema de carácter inquisitivo. El sistema inquisitivo, no se olviden que es el resultado de una visión de carácter también político. Es el resultado de una forma de organización de carácter social. Es el resultado de una visión de Estado respecto a cómo va a administrar, ¿sí?, el Estado, la cosa pública, desde también un carácter, desde una tendencia de carácter político. En el sistema inquisitivo rezaba principalmente el principio de oficiosidad, ¿no? Es decir, el proceso podía ser iniciado por el juez sin esperar una acusación de la parte interesada, generando el arbitrio de la persecución penal. Entonces, la persecución penal se activaba, ¿sí?, bajo ciertas prerrogativas de carácter absolutista, bajo ciertas prerrogativas que afectaban a ciertos intereses. Entonces, esto identificaba que el sistema inquisitivo es propio de los sistemas dictatoriales, de los sistemas despóticos, de los sistemas de carácter autoritario, ¿no? Y si se iniciaba la investigación de carácter procesal, la concentración de roles, ¿sí?, generaba que quien iniciaba la persecución penal también generaba actos de investigación. Pero no solamente generaba actos de investigación, sino que acusaba, luego decidía respecto a esa persecución, generando un control de decisión absoluta sobre el sistema penal. O sea, era juez, parte, ¿sí?, y sentenciador y el controlador de la ejecución penal. Entonces, nótese que esa concentración de roles hacían a un absoluto poder eh, punitivo de ese sistema penal, que no le interesaba precautelar los derechos fundamentales, principalmente los cuales han sido ya reconocidos históricamente desde la Revolución Francesa. Lámina que sigue, de favor. Eh, entonces, sí existía el principio de oficiosidad, sí existía la concentración de roles en el juez, no existía el debido proceso, ¿no es cierto? Nosotros, en la Constitución Política del Estado, vigente desde el año 2009, en el artículo 115, 116, ya tenemos identificado de modo expreso el debido proceso. Ustedes saben, colegas, que el debido proceso hace a 18 vertientes, por lo menos, que están identificadas en nuestra Constitución, que van desde el principio de la legalidad, el derecho a la defensa, si esta material, la defensa técnica, la igualdad de partes, el juez natural, la prohibición de la no autodeterminación, el principio de certeza, etcétera, ¿no? Entonces, marcaba una inexistencia del respeto a los derechos fundamentales, principalmente por la ausencia del debido proceso. El sistema es autoritario, es discrecional en la búsqueda, ojo con esto, ¿no?, de una verdad formal a través de la confesión. Significaba que el principal elemento de prueba era la confesión, y a partir de la confesión se estaba generando los elementos que justificaban una decisión de carácter judicial para buscar una verdad de carácter formal, que obviamente estaba direccionada hacia un resultado más o menos predeterminado respecto a precautelar intereses que no solamente eran respecto a la reparación de un bien jurídico protegido que habría sido lesionado, sino a intereses que van más allá de lo estrictamente judicial, como puede ser intereses de carácter económico y intereses de carácter político. Y la ausencia de principios, ¿no? La oralidad, la publicidad, la contradicción, la inmediación, continuidad, concentración del debate, estaban ausentes principalmente porque podría aparecer una acusación debajo del escritorio y luego la sentencia. Es decir, todos estos elementos, estas principales características, identificaban a un sistema de carácter
inquisitivo. Lámina que sigue, de favor. Bien. El sistema penal boliviano ha sufrido una verdadera transformación desde el año 1972, en específico desde el año 1973, desde la vigencia del gobierno militar de Hugo Banzer Suárez, ¿no? Entonces se mezcló el sistema. Por eso es que hasta ahora existen algunos códigos que siguen vigentes, que se denominan los códigos Banzer, ¿no? Entre ellos está el código penal y el anterior Código Penal que estaba vigente hasta antes de la modificación de la ley 1970. ¿Cuáles eran las características de este sistema mixto? Trataba más o menos de generar un híbrido, de generar ciertas instituciones, la incorporación de ciertas instituciones jurídicas al proceso inquisitivo, pero no dejaba de tener esa visión de carácter autoritario. Veamos cuáles son sus principales características, ¿no? La vigencia del principio de oficiosidad, es decir, el juez puede activar la persecución penal. Y recordarán ustedes, por ejemplo, que los jueces de instrucción en el anterior sistema tenían facultades de carácter, primero para activar la persecución penal y luego para generar la investigación. Y eso estaba plasmado en la división de roles, ¿sí? Que solamente era nominal. El juez toma la indagatoria, antes se llamaba indagatoria porque el juez era quien tomaba esa declaración a puerta cerrada, ¿sí? Con el abogado, pero el juez era quien generaba las preguntas para tomar esa declaración que se llamaba la indagatoria en el anterior sistema. Dispone la realización de actos investigativos y emite el auto final de procesamiento, que en ese momento se llamaba el auto final de la instrucción, para determinar si se va a un juicio o no se va a un juicio, y este iba ante el juez de sentencia, ¿no? El fiscal tiene una condición de agente, es decir, no existe una institucionalidad reconocida que lo haga ver como un representante de la sociedad que tenga independencia respecto a la persecución penal. Eso no existía. En este sistema inquisitivo, el Ministerio Público no estaba reconocido como una institución de carácter constitucional, porque además estaba adscrito al Ministerio de Gobierno. La Fiscalía estaba adscrita al Ministerio de Gobierno, ¿no? Eh, y la opinión del fiscal solamente se escribía como una opinión a la del juez, y eso tenía un carácter absolutamente formal. La investigación se la realizaba sobre la base de la declaración e inexistencia de la investigación científica. Es decir, la prueba reina seguía siendo la declaración, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo se cambia el enfoque respecto a la toma de la declaración y cuál es la visión que se debe tener respecto a la toma de la declaración. Y la división de las instancias procesales en dos etapas, que ya había anticipado, la instrucción, ¿sí? La etapa de la instrucción, donde se prima el sistema escriturado, es decir, todo estaba documentado en el cuaderno procesal, y ese cuaderno procesal pasaba a juicio. No existía un cuaderno de investigaciones. Y el juicio o plenario, donde se agregaba un elemento, se agregaba un principio de la oralidad como parte del debate, ¿no? Pero seguían vigentes la filosofía y la forma de pensar de los operadores de justicia respecto al sistema inquisitivo. Pero en todo caso existía la ausencia de los principios de publicidad, el principio de concentración, inmediación, continuidad, la concentración principalmente en el debate. Entonces, esas características marcaban lo que Bolivia ha tenido como sistema de carácter mixto. Ahora vayamos, por favor, al sistema penal de corte acusatorio. La que sigue, de favor. Bien, para entrar a este análisis, colegas, es importante generar 3 puntos de reflexión de carácter cronológico.
el año 1999 y el año 2000, donde se implementa el sistema de corte acusatorio, el año 2009, donde entra en vigencia la Constitución Política del Estado, y mayo del año 2019, donde ingresan ¿sí? las incorporaciones, por lo menos se hacen, entra en vigencia, ¿sí? Nominalmente, en la ley 1173, respecto a ciertos institutos jurídicos que pretenden garantizar el sistema penal de corte acusatorio. Y lo voy a explicar en cada una de las instancias de carácter jurídico. Primero, nótese que en el sistema penal de corte acusatorio tiene que existir la división de zonas. No es posible que se siga manteniendo que el juez sea parte y juez dentro del proceso penal, que siga activando la percepción penal, que siga ejerciendo roles de investigación y a la vez de decisión de carácter jurídico. Entonces, para eso, la Administración de Justicia está asignada al órgano jurisdiccional, que tiene asignada directamente la posibilidad de otorgar la tutela judicial efectiva, bajo ciertos principios, ¿no? Como de independencia, y esa independencia también está en función a la competencia específica que debe tener como contralor de las garantías constitucionales. Y aquí ya ingresa una nueva visión. Y esa nueva visión está a un reconocimiento pleno que se hace a los derechos humanos que deben tener todos los estantes y habitantes dentro de este sistema penal que ha adoptado Bolivia. No solamente los nacionales, ¿no? Los extranjeros deben tener también las mismas prerrogativas para ser sometidos a un proceso penal. Luego se genera la íntima convicción como un sistema de valoración de prueba, en la búsqueda de la adecuación de la verdad real o material. Entonces, aquí cambia la visión respecto a la administración de justicia. No se está buscando la verdad formal, ¿sí? Que está direccionada, que está enfocada a preservar ciertos intereses de carácter económico, ciertos intereses inclusive de carácter político, sino que está enfocada a hacer una reconstrucción de lo que aproximada de lo que ha sucedido en la realidad, si ese hecho tiene una relevancia penal y esa relevancia penal bajo ciertos principios que están materializados en el artículo 115, 116 del debido proceso, principalmente el principio de legalidad, encuentran, ¿sí? La averiguación de la verdad real o material de los hechos juzgados, ¿sí? En única instancia. Y para ello existe la división de roles, que está absolutamente materializado en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado. Es decir, el artículo 12 genera lo que en la doctrina anglosajona se denomina check and balances, ¿sí? La división de poderes, perdón, el poder es uno solo, la división del poder respecto a una división de órganos de poder. Y ahí está el órgano judicial como la institución encargada de la administración de justicia. Y ahí se hace un reconocimiento también de carácter expreso, como las instituciones constitucionales, lo que la doctrina llama los órganos extrapoder, que ustedes encontrarán en este artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que se hace un reconocimiento al Ministerio Público como el titular de la persecución penal, a la Contraloría General del Estado, a la Procuraduría General del Estado y al Defensor del Pueblo. Entonces, existe ya una distribución de roles, ¿sí? Respecto a esa teoría. Y luego están los principios sobre los cuales se debe generar el sistema de administración de justicia, que ustedes los conocen absolutamente, es el artículo 178 y 180 de la Constitución Política del Estado. Lámina que sigue, de favor. Seguimos en la distribución de roles. Lo dicho, como existe separación de roles, entonces significa que existe otra institución totalmente separada del órgano judicial, que es el Ministerio Público, como una institución constitucional, que además tiene la representación del Estado. Ojo que no es un representante del Estado y de la sociedad como se entendía antes de la vigencia de la Constitución.
Para ello existe la división. El representante del Estado es la Procuraduría General del Estado. El Ministerio Público es el representante del Estado, pero tiene asignada un mandato constitucional, que es la persecución penal. ¿Y cómo ejerce la persecución penal? La titularidad de la persecución penal, de acuerdo al artículo 225, a través de un mecanismo absolutamente conocido por ustedes, que es la Dirección Funcional de la Investigación. Pero ojo que esa Dirección Funcional de la Investigación no es discrecional, no es absoluta, no es eh, de carácter absolutamente personal, sino está regulado bajo dos principios rectores. Es bajo el principio de objetividad y legalidad, que ya ha sido interpretado por el mismo Tribunal Constitucional y que ustedes lo conocen, ¿no? Es decir, que los actos investigativos para generar la imputación, la acusación con carga probatoria o en contrapartida puede generar también resoluciones de rechazo o sobreseimiento. Y luego está que las partes ejercen sus roles. Desde el punto de vista se hace un reconocimiento de la víctima, el artículo 113 constitucional, que también puede ser querellante en la persecución penal, y la parte acusada activa todos los mecanismos de defensa en pleno reconocimiento de los hechos imputados, acusados, que merecen una calificación de tipicidad penal, y los elementos probatorios desde el primer momento que se activa la persecución penal. Ojo, entonces, esta distribución de roles hace de que la parte imputada en primera instancia deba tener conocimiento desde el primer momento sobre cuáles son los hechos que se le está generando como una posible responsabilidad penal. Y no sorprenderle con elementos que hagan a una persecución penal donde se ha desconocido el derecho a la defensa material o defensa técnica. Lámina que sigue, de favor. Etapas procesales con la aplicación del debido proceso. Entonces, una característica es la división de roles. La segunda característica, ustedes van a poder identificar que existen etapas procesales con la aplicación, ¿sí?, en cada una de ellas del debido proceso. En este procedimiento se debe implementar secuencialmente los actos investigativos, la etapa preparatoria, la etapa de juicio, recursos y ejecución. Y ojo, aquí solamente una precisión, que la etapa preparatoria, ¿sí?, incorpora a sí misma la etapa preliminar. Ojo que la etapa preliminar no es independiente de la etapa preparatoria, ¿sí? El proceso penal tiene estas cuatro etapas. Y estas etapas deben ser seguidas respetando y resguardando los derechos, principios y garantías constitucionales, con la aplicación preferente de los tratados y convenciones internacionales. Y esto es un gran avance de reconocimiento constitucional que lo tenemos principalmente materializado en el artículo 256 y 410 de la Constitución Política del Estado, que hace incluso a la aplicación preferente cuando se trata de derechos humanos y el bloque de constitucionalidad. Y C está la aplicación de los principios, ¿no? O sea, en el proceso penal ya deben estar incorporados necesariamente los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, continuidad, concentración del debate, y ahí tienen ustedes, ¿no?, el artículo 113, 123, 393 y Kinker del Código de Procedimiento Penal. Esos son los articulados donde se implementan estos principios, más allá del 178 y del 180 de carácter constitucional, que hacen a la legalidad, eficacia, eficiencia, certeza, prontitud, etc., ¿no?, que usted decía los conoce. Lámina que sigue, de favor. El sistema penal de corte acusatorio también es un reconocimiento a la aplicación de las salidas, es decir, de procedimientos especiales, ¿no?, como parte de procedimientos especiales, lo cual el sistema inquisitivo no reconocía, ¿no? Ni siquiera el sistema de carácter mixto. ¿Sí? Entonces, en este sistema, que actualmente nosotros lo tenemos, se permite la aplicación de mecanismos procesales alternativos al procedimiento común,
bajo la aplicación de los principios de oportunidad, celeridad. ¿Para qué? Con objeto de descongestionar y prevenir la sobrecarga del sistema de institución de justicia de carácter penal. Y todo esto está enfocado a que la tutela judicial sea efectiva. ¿Sí? El 180 marca dos principios absolutamente trascendentales, que es la eficacia y la eficiencia de la justicia. Entonces, la aplicación de estas salidas alternativas, entendidas en su real dimensión, debería marcar que la tutela judicial efectiva, más allá de la dirección funcional de la investigación, tenga que tener como resultado una tutela judicial efectiva en tiempos cortos. Es decir, no generar eh, el movimiento de todo el aparato estatal para llegar al mismo punto, ¿no? A título de seguir recabando elementos investigativos, elementos probatorios o mecanismos de defensa, cuando el Estado, a través del Ministerio Público, puede generar la posibilidad de esas salidas alternativas, que ustedes les conocen, el procedimiento abreviado, este, criterios de oportunidad, suspensión condicional del proceso, suspensión condicional incluso de la pena, cuando se trata de delitos de contenido patrimonial, la conciliación, ¿no? Entonces, lo que se pretende es evitar también la revictimización a la misma víctima y esa peregrinación tan notoria que ha sido identificada en el censo penitenciario, donde se ha identificado que aproximadamente de entre 75% a 76% los detenidos preventivos eran con detención preventiva, eso, ¿no? Y restantes tenían una sentencia condenatoria que a veces ni siquiera estaba ejecutoriada. Entonces, son los bemoles del sistema que se tiene. Lámina que sigue, de favor. Lo dicho, permite la aplicación de procedimientos especiales, ¿sí? Se hace una clasificación de los delitos también de orden público a instancia de parte, los delitos de orden privado, los procedimientos especiales que deben ser enfocados en protección a a este sector de carácter vulnerable, que son las niñas, niños, adolescentes, ya sea en condición de víctima o como presuntos responsables, los adolescentes como presuntos responsables de la lesión de ciertos bienes jurídicos protegidos. Y luego está la reparación del daño, ¿no? Y para ello tenemos los delitos de acción privada, que están absolutamente tipificados, que los vamos a ver en una temática especial, que es la siguiente, ¿sí? Luego está la protección de niñas, niños, adolescentes, en la ley 348, también de mujeres, en la 548 de niños, la reparación de daño, que está ahí en el articulado como un procedimiento especial, después de que se haya emitido una sentencia que haya adquirido la calidad de cosa juzgada. Bien, lámina que sigue, de favor. Ahora, una vez que hemos identificado con meridiana precisión la naturaleza de estos sistemas penales, que es el inquisitivo, el mixto y el acusatorio, lo primero que tenemos es la reflexión de: ¿se está implementando el sistema penal de corte acusatorio o se estaba implementando antes de la vigencia de la ley 1173 el sistema penal de corte acusatorio en su real dimensión? Primera pregunta. Segunda pregunta, si no estábamos implementando en su real filosofía, en su real dogmática, esas principales características que hacen al sistema penal de corte acusatorio, ¿qué estaba fallando? ¿Estaba fallando el ordenamiento jurídico? ¿O estaba fallando el sistema
desde el punto de vista del superador, independientemente de que el Estado, o sea, no ha dotado de las necesidades estructurales, las necesidades de presupuesto económico que hagan un eficiente funcionamiento, ¿no? Criterio personal, el Estado ha desatendido este órgano de poder que es el órgano de justicia para que se tenga un sistema de administración de justicia acorde a las necesidades. Pero más allá de ello, eh, todos quienes estamos involucrados en la administración de justicia penal, estábamos implementando en una real dimensión todo el sistema penal de corte acusatorio. Por supuesto que no. Y ahí está la identificación de las problemáticas que se tienen en la ley 1173 y que ya hemos compartido en el primer módulo y que las estoy retrotrayendo nuevamente, ¿no? Las problemáticas están identificadas principalmente a que el sistema de notificaciones ha generado un sistema, primero, de dilación procesal, un sistema burocrático, un sistema de carácter ritualista, donde si la firma, la fecha o el contenido de algún dato escriturado hacía que se genere, entre comillas, los incidentes de actividad procesal defectuosa, cuando en el fondo ese instituto jurídico no pretende resguardar la forma por la forma. Ojo que el procedimiento penal y estos institutos de protección no son en sí mismo el fin, son un instrumento para precautelar los derechos y garantías constitucionales. Es el instrumento, es el medio, es el camino, es la vía para precautelar. Y entonces nosotros entendíamos en el sistema penal que la forma era el fin y no el resguardo de los derechos y garantías constitucionales. Eh, estábamos y estamos actualmente tan desactualizados que este sistema de notificaciones generó lo que se conoció la central de notificaciones como una oficina burocrática que debería ser agendada para que posteriormente eh, se desarrolle esta actividad procesal de las notificaciones. Y lo que sucedía era que entrábamos a un túnel del tiempo, pero del pasado, respecto a cómo se estaba manejando un sistema escriturado propio de un sistema inquisitivo, propio de un sistema mixto, que no se estaban haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación. Y hoy con mucho beneplácito, haciendo una revisión de las noticias, ustedes se han debido enterar de que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz propuso la implementación de las TIC en, en, en la realización de audiencias. Y ustedes van a poder verificar en las noticias de que el órgano judicial ha dado curso a la implementación de las TIC tal cual están previstas en esta ley 1173 mediante las videoconferencias y se han realizado audiencias atendiendo una coyuntura tan especial que estamos atravesando de esa de salud por la pandemia del COVID-19. Pero esta coyuntura de realidad que es absolutamente dramática, es sensible desde el punto de vista de la salud que atenta contra incluso la vida de todos nuestros conciudadanos nacionales, ha generado la necesidad de incorporar estas tecnologías de información y comunicación. Entonces, la coyuntura está obligando a que estas previsiones de carácter normativo empiecen a implementarse para que el sistema de administración de justicia, especialmente el penal, no pare. Y yo creo razonablemente de que ese es el camino que debe seguir la administración de justicia, ¿no? Una implementación racional, concentrada, confiable y sostenida de las tecnologías de información y comunicación. Y esas tecnologías de información y comunicación están vinculadas absolutamente a la actividad procesal.
y la actividad procesal ha tenido que ser este, eh, explicada con mayor detalle desde el punto de vista de que la oralidad es un principio transversal en toda la actividad procesal. Ojo que oralidad no hay que confundirla con la lectura de los elementos que se recopilan o se recolectan en, en una medida investigativa. La lectura no tiene nada que ver con la oralidad, ¿no? En muchos juicios pretende dar lectura a documentos que ya son conocidos, estoy hablando de los requerimientos conclusivos de acusación, a documentos que no tienen la pertinencia de ser conocidos por inmediación a los operadores de justicia, que solamente pretenden enredar, confundir con información a los operadores de justicia. Y otro elemento que debe entendérselo con absoluta racionalidad es la limitación de la detención preventiva, que ya lo hemos tocado. Y entiendo que tienen ustedes un módulo especial de las medidas cautelares. Y esta detención preventiva, voy a reiterar a título de ser muy incisivo, necesariamente debe ser aplicada por los principios de instrumentalidad, proporcionalidad, revisabilidad, instrumentalidad, ¿no es cierto? Temporalidad. Y que no parezca que la detención preventiva sea un mecanismo de intimidación, sea un mecanismo extorsivo para conseguir ciertos fines dentro de la persecución penal, ¿no es cierto? Se ha tratado de marcar en el capítulo que hace las medidas cautelares que la última medida de esas medidas cautelares es la detención preventiva. Y como resultado de el análisis integral que se debe hacer a los riesgos de fuga y obstaculización, no queda otra, bueno, en última instancia se tendrá que tomar esa decisión. Y yo creo que nosotros, quienes estamos involucrados, tenemos que llevar de forma muy convencida, con el agenciamiento de la convicción que hace a la fuerza de la razón de estos institutos jurídicos, a que este sistema penal empiece a consolidarse bajo esta visión, de que la detención preventiva no sirva como un mecanismo de intimidación extorsivo, sino que hagan a los fines mismos del proceso penal. Esa es su verdadera esencia. Y luego está lo que ya había hablado del afianzamiento de la oralidad dentro del proceso penal, ¿cierto? Y aquí existía una contradicción absolutamente incoherente, ¿no? Se generaban, a título del principio de oralidad, de que se dé lectura a todos los elementos probatorios en diferentes actos procesales, principalmente en el juicio. Pero para hacer solicitudes, peticiones de carácter formal, como por ejemplo la obtención de fotocopias, para la obtención de la copia de algún elemento de la declaración del imputado, nótese que se tenía que presentar un memorial. Decía, algo que me ha pasado reiteradas veces, ¿no? Apersonamiento y solicitud de fotocopias del cuaderno de investigaciones. Con carácter previo, ¿sí? Preste la declaración de imputación y luego se le van a otorgar las fotocopias. Cuando se está desconociendo totalmente cuál es la naturaleza de un sistema penal de corte acusatorio, donde una de las vertientes del debido proceso es el derecho a la defensa material y técnica. Y para que esto ocurra en la defensa material y en la defensa técnica, el imputado, ¿sí?, ya tiene que tener conocimiento previo de lo que se le va a interrogar. ¿Qué significa eso? Que la declaración todavía estaba siendo entendida como la prueba reina respecto a el cual se iba a generar los actos investigativos.
cuando la declaración es el elemento central en el sistema penal de corte acusatorio del mecanismo de defensa. Entiéndaselo bien esto. Es un mecanismo de defensa donde el imputado incluso puede mentir. Pero se debe hacer un corte en la comprensión del sistema penal de corte acusatorio. Y no que a partir de la declaración se generen, ¿sí?, los actos investigativos como la base de la investigación o el fundamento del elemento probatorio para sostener una imputación. Entonces, la oralidad debe ser comprendida bajo otros contextos. Y para ello se ha implementado en el artículo 98 que la declaración tenga que ser grabada, porque tiene que ser revisada por, en todo caso, por el juez, quien es el contralor de las garantías constitucionales. Ojo, no es juez cautelar. La cautela, de acuerdo al artículo 58, perdón, 54 procesal, es una más de las funciones del juez de instrucción. Y debe ser entendida bajo ese contexto. Y lo otro está que por temas de eficacia y eficiencia, los principios de eficacia y eficiencia, en los análisis que saca el Tribunal Supremo de Justicia del año 2017, establece que la resolución de los procesos penales, ¿sí?, encontraba mayor efectividad en los juzgados de sentencia. Y los tribunales de sentencia, por esa complejidad que han tenido, por esas trabas del mismo sistema, donde no se podía identificar a los jueces ciudadanos, porque no se tenía una base confiable en el sistema de dirección de los ciudadanos para configurar lo que se llamó el tribunal escabino de los jueces ciudadanos, fracasó. Por eso es que se modificó el tribunal de sentencia nuevamente a los jueces técnicos. Pero aún así la eficacia y la resolución de este sistema era mucho menor a los jueces de sentencia. Entonces, por eso, a partir del artículo 52 procesal y el artículo 53, también se hace una reclasificación de cuáles son los delitos que va a conocer el tribunal de sentencia y cuáles son los delitos que van a conocer los juzgados de sentencia. Y ustedes, revisando el articulado, ya me estoy adelantando al artículo 53, van a poder establecer que además, ¿sí?, de manera expresa, se hace una subclasificación de los delitos y van a poder encontrar ustedes 53 tipos penales sobre los cuales ahora sí conoce o tiene competencia los tribunales de sentencia. Y el resto, siempre y cuando sean delitos de orden público o en instancia de parte, están los juzgados de sentencia para el juzgamiento, ¿no? Y eso está en función al ajuste competencial. Y luego tenemos una temática que también entiendo ha sido objeto de estudio específico en el módulo, que es el fortalecimiento de la lucha contra la violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres, pero que en todo caso también vamos a tocar como un repaso de carácter integral dentro de una temática respecto a estos institutos jurídicos, principalmente bajo un novedoso sistema que son las medidas de protección. Las medidas de protección que deberían ser entendidas desde el punto de vista de aplicación material, efectiva, real, para prevenir la revictimización casi de forma inmediata por el agresor, ¿no? Porque no se podía restituir a la víctima donde el agresor todavía estaba morando, o la agresora todavía estaba morando, y se ha generado todo un nuevo sistema que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la temática. Lámina que sigue, de favor. Ahora vamos a poder identificar de forma estructurada cuáles son los artículos. Y aquí, para que quienes les gusta la estadística, quienes les gusta tener precisión respecto a la cantidad de articulado que ha sido modificado, les paso el dato.
La ley 1173, vigente desde mayo del año 2019, ha modificado 68 artículos del Código de Procedimiento Penal, 7 artículos de la ley del Ministerio Público, de la ley 260, 3 artículos de la ley 025, que hacen principalmente a la eh, incorporación de las oficinas gestoras, 2 de la ley de ejecución, principalmente a la libertad condicional, y 2 del Código Penal respecto al homicidio. En total son 82 artículos que han sido modificados al procedimiento penal a través de la ley 1173 y la ley 1226, bajo estos ejes a los cuales ya hice referencia. Bien. Dentro de la simplificación de las notificaciones, vamos a ir más o menos con alguna ya solvencia respecto al conocimiento que ustedes tienen. Es decir, vamos a ir más o menos rápido. Está el artículo 56 bis, que está después del articulado de los secretarios, la creación de la oficina gestora, que es la encargada de las notificaciones. Solamente voy a puntualizar, esta oficina gestora es un ente administrativo de apoyo jurisdiccional. Es decir, se marca específicamente los roles que se deben cumplir. Si algún juez pretende dar actividad jurisdiccional a la oficina gestora y esa actividad que haya sido contaminada está sancionada con la nulidad de esa actividad de carácter procesal. Y se aplicará en todo caso el artículo 112 constitucional que hace a la nulidad de la actividad por usurpación de competencia. Luego están las notificaciones, en el artículo 160, el artículo 161, que hace referencia a los medios de notificación, donde estamos incorporando el buzón de ciudadanía digital. Nótese que esto ha sido un proceso en el cual se ha generado mucha demora, mucha lentitud, por diferentes circunstancias. Primero, que en nuestro país no tenemos un servicio de Internet adecuado a estas necesidades. Segundo, que el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía General y la Policía Boliviana tenían que desarrollar sistemas informáticos que hagan a las plataformas informáticas de notificaciones de ciudadanía digital. Y que no solamente tengan estas plataformas informáticas, sino que exista lo que se llama la interoperatividad. Es decir, que esos 3 sistemas informáticos tengan que estar conectados necesariamente y existe el flujo de información necesario para que pueda ser reconocido en cada institución. Y eso no es tarea fácil, ¿no? Construir un sistema informático tiene su complejidad, tiene su necesidad de especialidad técnica, en la cual entiendo ha tenido mucho ímpetu, mucha fortaleza el Ministerio Público y el órgano judicial al implementar estos sistemas informáticos. Los lugares de notificación, donde se todavía mantienen los domicilios procesales en caso de que exista algún impedimento de carácter tecnológico, los buzones de ciudadanía digital, se mantienen las notificaciones de carácter personal, se mantienen las notificaciones de carácter personal, los requisitos de notificación que hacen a la certeza del conocimiento respecto a qué se está poniendo en evidencia de comunicación, la resolución de un actuado procesal, ya sea de parte del órgano judicial o del Ministerio Público, la notificación por edictos, que aquí se ha generado una vacatio legis de 18 meses para que las plataformas del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público puedan empezar a realizar estas notificaciones por edicto en sus plataformas sin que tengan ya la necesidad de concurrir a los edictos a través de medios de comunicación impreso.
a nivel nacional. Un gran avance que ha sido las notificaciones de las objeciones de rechazo y de impugnación, que también están bajo el sistema del buzón de ciudadanía digital a través del Ministerio Público, que me parece un gran avance, que no me voy a cansar de reiterar el gran esfuerzo que ha hecho el equipo tecnológico de la Fiscalía General del Estado para implementar estas notificaciones. Es decir, que en 24 horas de haber emitido la resolución fiscal, ya sea de rechazo o de sobreseimiento, estas tendrían que ser notificadas a los buzones de ciudadanía digital. ¿Qué se precautelar con esto? ¿Qué se ha buscado precautelar? En el análisis que se hizo, se buscó precautelar de que las resoluciones no tengan fechas predatadas, ¿no? Es decir, que ahora estamos en 4 de abril y que no existan resoluciones del mes de enero, de diciembre del año pasado, etcétera, sino que tengan una correspondencia de temporalidad y esa correspondencia de temporalidad a su vez tenga que ser comunicada casi en tiempo real, no estamos hablando de 24 horas, a quienes son los interesados dentro del proceso judicial, ya sean estas en la resolución de rechazo o sobreseimiento. Vamos al otro eje, por favor. Dame la que sigue, por favor. La actividad procesal y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Aquí se reitera el artículo 56 bis del procesal penal, porque ahora esta es la oficina en la cual se está generando la obligatoriedad legal. Ojo, es una obligación de carácter legal de la oficina gestora hacer la recepción de los memoriales, digitalizar los elementos probatorios que puedan ser incorporados. Esto con la visión y tendencia de que el expediente de control procesal esté digitalizado, ¿no? Y esta es una garantía que hace a la seguridad respecto a la documentación que ha sido presentada y nos encontremos con esas coyunturas muy peculiares donde desaparecían elementos probatorios, requerimientos concursivos de acusación eh, o algún otro elemento que haga a la necesidad de sostener determinada pretensión de carácter jurídico, sea de la parte acusatoria o sea de la parte de defensa. Y esta actividad procesal, obviamente, tiene que ser registrada, tiene que ser grabada, ya sea mediante audio y video, y a su vez también tiene que ser digitalizada. Para que además esta información digitalizada sea transmitida bajo un principio de petición oral a las partes. Es decir, que la oralidad no solamente estaba en la realización de los actos procesales, sino que la oralidad está también en función a la precautela del artículo 24, del derecho de petición, y el artículo 21 constitucional, que hace referencia a la información y la petición de carácter constitucional, y esta puede ser otorgada por la oficina gestora de procesos en el registro de una audiencia o de cierta documentación que ha sido digitalizada, o sea, parte necesaria de la notificación de una resolución o un traslado respecto a la presentación de un incidente o excepción. Lo dicho, 113 ya hace una estructura, ustedes van a poder identificar, que de seguro ya lo han hecho, una estructura de las audiencias desde el punto de vista de las responsabilidades que van desde el juez, los abogados, los fiscales y las partes en audiencia, las actas que deben ser digitalizadas, las resoluciones sobre las cuales se debe generar esta actividad procesal y el uso de las TIC. Y aquí específicamente en rojo se marcó algo que marca un punto de inflexión muy peculiar, ¿no? Y que debe ser tenido con especial atención al artículo 167 y 169 respecto a la procedencia y oportunidad de la interrupción de los incidentes de actividad procesal defectuosa absoluta, principalmente, ¿no? Cómo deben ser entendidos en su verdadera naturaleza, principios de trascendencia,
principio de preclusión, de convalidación, que de seguro ustedes ya los han tocado. La forma y contenido de la denuncia, que es absolutamente transversal e importante, porque ya habíamos comentado en el primer módulo de que se ha generado lo que denomina ahora técnicamente el FUT. El FUT es el Formulario Único de Denuncias, con el código único. Ya ustedes en el sistema penal, quienes son fiscales, quienes son jueces, deben estar experimentando de que existe una sola codificación que va la policía, el Ministerio Público, el órgano judicial, y una estructura de 5 componentes que hacen a la identificación del imputado, del posible acusado, testigos, víctimas y esa descripción absolutamente magnífica del geoposicionamiento con la utilización de Google Maps para establecer las direcciones cuando se tenga que precisar este tipo de datos, ya sea para las notificaciones de carácter personal o ya sea para que el Ministerio Público tenga eh, absolutamente puntualizado el lugar donde se ha generado el hecho de relevancia penal, ¿no? Las estructuras de la querella, donde se hace un reconocimiento también del artículo 76, de que el Estado ya es víctima dentro de un proceso penal, la imputación, los requisitos de imputación, la objeción al rechazo, los trámites, dentro de la objeción, la resolución, impugnación del sobreseimiento. Ese es el articulado básico en el cual se genera la modificación al procedimiento desde la actividad procesal y el uso de las tecnologías de información y comunicación. La misma que sigue, de favor. También un tercer eje del procedimiento común, que lo estamos reiterando de manera genérica, son las limitaciones a la detención preventiva. Y aquí voy a puntualizar nuevamente, permítame hacer esta puntualización, de que antes el artículo 269 era que establecía las medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva. Entonces se entendía, o parecería entenderse, que la regla era la detención y luego se aplicaban las medidas cautelares. En cambio, ahora el artículo 261 bis, antes de la aplicación de las medidas, establece este catálogo de medidas cautelares. Y en el puesto que a la consideración formal respecto al hecho generador, a la tipicidad, a los riesgos procesales, necesidad de implementar estos. Por favor, a la oficina, estamos, no sé si estoy con la plataforma. De ser así, yo no tengo ningún inconveniente. A la necesidad de considerar los riesgos procesales con un dato más, ¿sí? Que es la temporalidad de la petición respecto a la detención preventiva. Hola. ¿Estamos bien? ¿No hemos tenido ningún caso? Doctor, sí, se cerraron mis diapositivas, pero estoy ya restableciendo, por favor, mil disculpas. No se preocupe, pero ¿es necesario reiterar algo o se ha cortado parte de la transmisión? No, no se cortó nada, doctor. Se lo escucho perfecto, Ya, muy doctor. amable, gracias. Sí. Muy bien. Sigo. Énfasis este eje que son las limitaciones de la detención preventiva, porque se ha replanteado, se ha fortalecido el elemento de estos institutos jurídicos respecto a otro catálogo, que es la improcedencia a la detención preventiva, ¿no? Y ahí ustedes van a poder encontrar que en los procedencia a la detención preventiva se están aplicando las reglas de Mantela y las reglas de Dobelén do Pará respecto a la condición de personas de la tercera edad, respecto a la condición de en estado de gestación y respecto a la condición de quienes tienen a su cargo la tutela o la custodia de menores de edad.
¿sí? Como un enfoque de preservar los derechos humanos de personas que tienen condiciones de carácter especial versus la necesidad, instrumentalidad, profesionalidad de aplicación de una medida de carácter personal extrema, como es la detención preventiva. Y el 263, que eran los requisitos de la detención preventiva, donde existe ahí la novísima incorporación de la necesidad de especificar la temporalidad de la cual va a regir la detención preventiva. Y aquí hay algo que me llama la atención de manera poderosa, ¿no? Que las noticias, y porque se tiene la actividad con el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público, se ha tomado como una regla generar la petición de la detención preventiva a los 6 meses, utilizando como más o menos un plazo de referencia que la detención preventiva tiene que durar los 6 meses. Entonces, el artículo 130 establece que el plazo de la etapa preparatoria dura 6 meses, pero ese es un plazo. Y el concepto de plazo está referido a que las acciones de investigación pueden cumplirse dentro del plazo. No es término, no es que tiene que cumplirse hasta ese plazo. En todo caso, los mecanismos de defensa tendrán que ser replanteados ahí respecto a la proporcionalidad de las medidas cautelares en cuanto a la temporalidad, ¿no? Entonces, aquí se está utilizando cautelar 6 meses. No, se debe fundamentar de manera por lo menos referencial. Y esa fundamentación de pertinencia, además está materializada en un instrumento que ha sacado el Tribunal Supremo de Justicia, que es el reglamento del poder ordenador disciplinario del juez. Y los jueces ya tienen como un mandato, un acuerdo institucional, cómo deben enfocar una medida cautelar de carácter personal y bajo qué consideraciones objetivadas respecto a la acreditación de los riesgos de fuga o obstaculización, dar procedencia o no a la temporalidad de la detención preventiva, en, siempre y cuando sea pertinente su aplicación, en última instancia, ¿no? Luego está la forma de la resolución, la competencia, la forma, el contenido de las resoluciones, donde también se debe fijar la fecha en la cual va a ser eh, la nueva consideración de la medida cautelar, es decir, que se pretende desterrar la detención preventiva indeterminada. La detención preventiva tiene que tener eso, esos cánones, detención preventiva, pero con temporalidad. Y si existe temporalidad, entonces se ha fijado una obligación de carácter jurisdiccional para que el juez fije cuándo va a ser la próxima audiencia de consideración de medidas cautelares, sin necesidad de que la defensa tenga que generar una nueva petición. Obviamente lo podrá hacer siempre y cuando considere que se ha generado presupuesto para la cesación de la detención preventiva. Eso está bien. Pero en todo caso, la regla es de que el órgano judicial ya genere certeza de temporalidad respecto a la detención preventiva, ¿no? El control de la detención preventiva, que está también asignada a los jueces de ejecución penal como encargados de esa coordinación administrativa con el sistema penitenciario, la cesación a las medidas personales. Y aquí también hay otro tema, que son las causales de revocación a las medidas cautelares que se hayan impuesto, siempre y cuando se identifique que está vigentes los riesgos de fuga y obstaculización. Y aquí hay una novedad importantísima, que ustedes ya la saben, que es la apelación en temporalidad y la resolución por un solo vocal respecto a que se consolide el principio de eficacia y eficiencia en la tutela judicial, consolidando de este modo el 180 constitucional, la remisión y el trámite que hacen a estas medidas cautelares. Lámina que sigue, de favor.
Eh, el cuarto eje está referido al financiamiento de la oralidad, en este articulado, que son 7. Ahí están los principios de inmediación, continuidad, los casos de suspensión en los que se debe considerar una posible suspensión de carácter excepcional. Y hay algo que me llama la atención, eh, que todavía en el sistema judicial se pretende suspender una audiencia sin que se la instale. Las audiencias no pueden ser suspendidas si estas no han sido instaladas. Y si se suspenden, tiene que establecerse la verificación de los presupuestos para la suspensión. Porque de otro modo, seguimos arrastrando la práctica que hizo un sistema trazado, moratorio, sobrecargado de audiencias, en ese libro donde se tenía el registrado de 10, 15, 20 audiencias para un mismo día. No, aquí el sistema pretende que en el afianzamiento de la oralidad, bajo estos principios, además, se establezca que una vez fijada la audiencia, esta empieza y concluye, principalmente la de juicio, con habilitación de días y horas extraordinarias. Y en todo caso, no tendrá que suspender de que los administradores de justicia tengan esa potestad de habilitar días y horas extraordinarias. Eso no implica ningún tipo de direccionamiento. Implica el cumplimiento de estos principios. Inmediación, continuidad, donde se pretende descansar los casos de suspensión. Luego está el poder ordenador y disciplinario, donde existe un catálogo. Además, en el reglamento del poder ordenador y disciplinario están ahí las posibles sanciones que van a merecer todos los actores del sistema penal, principalmente para tratar de fluir a la labor judicial, ¿no? A la labor judicial, la apertura del juicio y la forma de consideración de otros medios de prueba dentro del juicio. Lámina que sigue, de favor. Ya habíamos hablado del ajuste competencial. El ajuste competencial está referido al artículo 52, 53, y al que hizo referencia, que son 53 tipos penales, específicamente de los tribunales de sentencia que van a tener la competencia. Y aquí quiero reiterar algo, que ustedes saben que el artículo 11 de la ley 025 que establece el alcance de la jurisdicción, y el artículo 12, que es el de la competencia, no es delegable. Entonces aquí debemos marcar con absoluta precisión de que esta competencia está asignada por ley, consolidando lo que es el juez natural, como una garantía del debido proceso, ¿no? Los jueces de sentencia, los jueces de instrucción, que tienen además dentro de su función es un nuevo catálogo de revisar, modificar o ratificar las medidas de protección que sean aplicadas cuando se identifiquen delitos contra la violencia de niños, niñas y adolescentes. Y los nuevos roles que tienen los secretarios, las y los secretarios, ¿no es cierto?, que también hacen a la verdadera custodia de documentación que es sensible respecto a un proceso penal. La función pública se rige bajo un principio de responsabilidad. La responsabilidad está asignada bajo lo que se denomina doctrinalmente las funciones degradadas. Catálogo de funciones degradadas, ¿no? El funcionario público debe y puede hacer solamente lo que se les asigna. Cuando la responsabilidad es difusa, ocurría lo que ocurría. Se extraviaban expedientes, se extraviaban elementos probatorios, actas, y nadie era responsable porque se diluía, porque la ley no establecía con precisión quién es el responsable de la custodia y guarda de esa documentación. La ley 1173 establece un verdadero rol de apoyo, pero también de responsabilidad a los jueces, a los secretarios, a los abogados y a los fiscales, incluso también a los policías. No se está haciendo un énfasis puntualizado a los secretarios, sino
se está haciendo un verdadero reconocimiento en este sistema penal de corte acusatorio, cuáles son los verdaderos roles que debe cumplir cada servidor público. Y luego tenemos las salidas alternativas que hacen a la modificación. El primer artículo de la ley 73, la suspensión condicional del proceso, las condiciones y reglas de su imposición, el alcance de las salidas alternativas que ahora pueden ser aplicadas hasta antes de la emisión de la sentencia, en los efectos, alcances de conciliación, además como obligación que debe ser implementada en el Ministerio Público, y aquí hay un nuevo reconocimiento que se hace al Ministerio Público, que se está implementando equipos conciliatorios, porque esa es su verdadera naturaleza, y además la ley les exige que agoten esta vía de solución temprana como salida alternativa, y por supuesto también existe esa posibilidad de no judicial. El trámite y la resolución de las salidas alternativas que están previstas en el artículo 328. Lámina que sigue, de favor. Bueno, esta es la última lámina que hace las modificaciones al procedimiento común, ¿sí? Que están referidas al fortalecimiento de la lucha contra la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres, cuál es la aplicación del artículo 389, y ese instituto al cual ya hemos hecho tantas veces referencia, que son las medidas de protección especial, la urgencia y certificación a través de que 24 horas sea de conocimiento del órgano judicial para que estas puedan ser ratificadas. Y aquí se hace un catálogo de qué medidas de protección especial pueden ser aplicadas administrativamente desde los investigadores, la fiscalía, y qué medidas de protección corresponden con carácter de exclusividad de jurisdiccional a los jueces. La duración de estas medidas de protección, la sanción respecto al incumplimiento de estas medidas de protección eh, que tiene una penalidad de detención preventiva, ¿sí? Su procedencia de la detención preventiva, prohibiciones de la revictimización, y recuerdo haberles ya explicado los fundamentos de esta prohibición de revictimización, principalmente para niños, niñas, adolescentes, lo que hace a la concentración de la recolección de elementos probatorios y los actos procesales, ¿no? No es posible que se pueda diferir los actos investigativos, no sería razonable que a un menor de edad, sea niña, niño, se la tenga que estar victimizando en actos investigativos y peor en el órgano judicial. Entonces, se están marcando reglas absolutamente que hacen una recomendación transversal de organismos internacionales en materia de protección a estas cuando se trate de delitos contra niños, niñas y adolescentes, la resolución integral del proceso que afecta principalmente al núcleo esencial que hace a la sociedad y es la familia, ¿cierto? En caso de que estas sean generadas en la esfera familiar estos posibles hechos delictivos. Y luego el 10 está la consideración de otros procesos para la aplicación de medidas de carácter de protección especial. Entonces, hasta aquí hemos hecho como recopilación básicamente dos cosas. Hemos sentado las bases diferenciales respecto a las características principales del proceso inquisitivo, el proceso mixto y el proceso penal de corte acusatorio. ¿Por qué era necesario esto? Porque teníamos que entender cuál es la filosofía sobre la cual se han generado estas modificaciones al procedimiento común. Estas razones que hacen al sistema penal de corte acusatorio principalmente obedecen a la necesidad de que se debe precautelar, resguardar los derechos fundamentales de las personas de acuerdo a esa naturaleza humana. ¿Sí? Y como ha sido entendido, la modificación de la ley 1173 a través de una contrastación cronológica de cómo se implementó el sistema acusatorio en el año 1999, cómo se estaba implementando en la realidad con a criterio personal, con todavía algunas mentalidades de carácter inquisitivo, donde
se generaban estos requisitos administrativos inconcebibles de que primero se tome la declaración para luego tener acceso al cuaderno de investigaciones, que lo cito como ejemplo, que la declaración sirva como un elemento probatorio o que parta, ¿sí? Como fundamento para generar la investigación posterior, que tenemos esas limitaciones, como una crítica absolutamente constructiva. Y como esa contrastación respecto al catálogo de los derechos, principios y garantías constitucionales hacen a la identificación de estas 6 problemáticas que tiene la ley 1173. Y luego cómo se enfocó la reforma parcial que haga a la consolidación de un sistema penal de corte acusatoria. En síntesis, esas son las razones, primero dogmáticas, las razones de contraste normativo, y la visión que pretende el Estado respecto a consolidar un sistema penal de corte acusatorio equilibrado, razonado, de última ratio, más humanitario, de mayor efectividad en la resolución del conflicto y la tutela judicial, el verdadero entendimiento que haga a los roles del sistema penal desde el punto de vista de quienes administran justicia, quienes ejercen la persecución penal, nosotros los abogados que tenemos los roles, ya sea en la parte acusatoria o de la defensa, y también transmitir eso a quienes son auxiliares del sistema penal, como son miembros de la policía boliviana o personal científico del IDIF, del IDCUP, y en todo caso, quién es el utilitario, a quién está enfocado el servicio que son las víctimas o los imputados, que también deben comprender cómo funciona el sistema. El sistema no debe manejarse de acuerdo a pretensiones especiales que no están en razón del derecho, que no están en razón a la forma en la cual se está plasmando este sistema penal. Entonces aquí la reflexión encuentra su verdadero sentido desde el punto de vista de que este sistema penal, más allá de las limitaciones que el Estado tiene para otorgar mayor presupuesto, infraestructura, personal, lo vamos a poder transmitir, lo vamos a poder llevar, ¿sí? Como un instrumento, como un sistema que haga la verdadera esencia en el sistema penal de corte acusatorio en Bolivia. Bueno, la respuesta la tienen ustedes, colegas. Nosotros tenemos que tener parte activa en ese reto que está marcando en nuestra profesión. La parte tecnológica, por favor, si hacemos una pausa necesaria de 5 minutos para retomar la temática. Perfecto, doctor. Hacemos una pausa de 5 minutos, por favor, y retomamos la videoconferencia. Muy bien, gracias, colegas. Ya. Ahora sí estamos ya grabando nuevamente. Eh, bueno, por favor, les invitamos a todos los participantes a que si tienen alguna consulta, puedan hacerla llegar de manera escrita por el chat de la aplicación, o también pueden activar sus micrófonos para hacerle llegar al doctor las consultas de manera verbal, por favor. Doctor, mientras aguardamos, por favor, sería importante poder irles explicando un poco a los participantes acerca de las actividades que están para programarse, la tarea 1 y la tarea 2. Con todo gusto. Mientras esperamos las consultas de nuestros colegas, tenemos 7 temas. Ya les he especificado cuáles son los 7 temas. Dentro del cronograma de actividades está que hoy teníamos que desarrollar el tema 1 y el tema 2.
pero ustedes han podido verificar que a veces resulta difícil condensar un solo tema y dos temas en una hora. Entonces vamos a diferir el tema 2 que hace al procedimiento por delitos de orden privado a la próxima clase. La próxima clase estaría para el martes, temas 2 y 3, y vamos a ir arrastrando hasta el día jueves, la próxima clase, 4 y 5, y la última clase del próximo lunes, con el temario 5 6, ¿sí? El examen final va a ser el miércoles 15. Existir la necesidad de alguna revisión o examen de nivelación va a ser el sábado 18, según el cronograma. Luego tenemos programados 2 trabajos prácticos con valor de 30 puntos cada uno, haciendo un total de 60 puntos. Y el examen va a ser el día miércoles 15 y de 16 preguntas. La pregunta va a tener una puntuación de 2.5, que es un total de 40 puntos. Entonces, ambas actividades suman los 100 puntos para que ustedes puedan tener la calificación administrativa que corresponde. Hasta el día martes, les voy a pasar la estructura de los trabajos prácticos que van a tener que ser presentados. El jueves les voy a pasar otro, principalmente con un enfoque de análisis crítico que hace a las temáticas que estamos viendo. No me interesa mucho las preguntas-respuestas, me interesa cuál es el razonamiento, el análisis crítico, como ya hemos experimentado en, en la, en el primer módulo. Entonces, les voy a pasar las reglas desde la forma de presentación, que tiene un formato definido, que también ustedes lo conocen, la cantidad de hojas, la estructura sobre la cual se va a manejar este enfoque y la fecha de presentación, que sería hasta el día domingo, ahora es 23:59 minutos, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias por Eh, la aclaración. Tengo 3 preguntas en el chat. Sí, paso a leerlas, por favor, doctor. Tenemos una consulta de la doctora Terceros. Nos dice, ¿qué son los institutos jurídicos y cuáles son los institutos que garantiza la justicia penal en la ley 1173? Es la primera consulta. Ya. ¿Desea que Vamos lea la con... doctora? Sí, por favor. Ya, la segunda consulta es, el uso de las TICs, como ya se hizo en Santa Cruz, ¿no resultaría contrario al principio de inmediación? ¿Cómo se pueden valorar los documentos ofrecidos en audiencia? Y la tercera consulta nos dice, diferencia entre el sistema penal de valoración de la prueba y la sana crítica. Ya. A ver, a la primera pregunta, que estás referido a qué son los institutos jurídicos y cuáles son los institutos que garantizan la justicia penal en la ley 1173. Vamos a la presentación. ¿Qué es un instituto jurídico? Los institutos jurídicos son instrumentos, en nuestro caso de carácter procesal, penal, que hacen a la parte integral del código del sistema penal. Un instituto jurídico, por ejemplo, está referido a las medidas cautelares. Ese instituto jurídico hace una estructura, una esquematización de cómo se debe aplicar el régimen de medidas cautelares y, por ejemplo, cómo se ha reformado el enfoque de la detención preventiva, con el nuevo catálogo de medidas cautelares, la detención preventiva, los requisitos que hacen a la consideración de la imputación para la detención preventiva, la revisabilidad, la temporalidad. Entonces, esos son los instrumentos jurídicos que se tienen plasmados en la ley 1173. Un instrumento jurídico procesal, por ejemplo, es el sistema de notificaciones que se tiene en la ley 1173. Nótese que parecería
que el sistema de notificaciones como instrumento jurídico que hace el principio de igualdad de partes, al principio de publicidad, al principio de certeza. Nótese que es un efecto dominó de los elementos que hacen al debido proceso, ¿no? Eh, consolidan la justicia penal en la ley 1173. No es el acto de notificación por el acto de notificación. Tiene muchos elementos a considerar el sistema de notificaciones. Primero, oportunidad. El sistema de notificaciones, como estaba plasmado, el central de notificaciones muchas veces ni siquiera era materializado. ¿Por qué? Porque materialmente, por la actividad de los oficiales de diligencia, a veces no podía ser cumplido, no podía ser encontrado una dirección, por temas de logística, de traslado. Entonces se incumplía el acto procesal. Incluso podría haber sido direccionado por diferentes razones. Segundo, la certeza de comunicación de estos actos procesales estaba superditado a la voluntad de los funcionarios judiciales, más allá de la documentación que era remitida de los diferentes juzgados, ¿no? Con qué se iba a notificar, qué documentos iban a ser incorporados en la notificación. Segundo, la temporalidad en que en qué momento iban a ser notificados, ¿no es cierto? Y aquí las tecnologías de información y comunicación lo que garantizan es de que esa comunicación de carácter procesal sea casi en tiempo real. A un elemento que es los buzones de ciudadanía digital. Entonces, estos instrumentos jurídicos hacen a la consolidación de un sistema penal bajo las características del sistema penal de corte acusatorio, garantizando de que la comunicación sea integral, tenga tiempo mínimo respecto a la traslación de la comunicación de esa documentación, se tenga asegurado de que esa información esté remitida al buzón de ciudadanía digital donde ha sido registrado el abogado o la parte interesada, ¿no? Entonces, esos son instrumentos jurídicos que están materializados en los 6 ejes de reforma a través de la ley 1173. Vamos a otro. La otra era el uso de las TIC, como ya se hizo en Santa Cruz, no se saltaría contrario al principio de inmediación, cómo se pueden valorar los documentos ofrecidos en audiencia. Es interesante esta pregunta. A ver, las tecnologías de información y comunicación tienen una naturaleza absolutamente peculiar, ¿no? Nosotros en este momento estamos utilizando una TIC a través de una aplicación que se llama Zoom. Esta aplicación Zoom nos permite tener una conexión a través de la transmisión de información que hace el compartimento de conocimiento de carácter académico. Ustedes están presentes en sus domicilios, pero la información les está llegando. Imágenes, en una transmisión de documentos, en una transmisión de información respecto a dando una clase. Y aquí el dato es interesante, porque la ley 1173 establece como un mecanismo las videoconferencias, ¿no? Ojo, que no es la regla. ¿Sí? Se establece como un medio alternativo a la solución respecto a la continuidad de los actos procesales que se remita a la videoconferencia, ¿no? Esta videoconferencia versus debemos contrastarla con el principio de inmediación. ¿Qué es la inmediación? La inmediación es un principio sobre el cual principalmente el juzgador tenga conocimiento real
de los elementos probatorios que les son ofrecidos dentro de una pretensión jurídica, ya sea esta como hipótesis de la parte acusatoria o como antítesis de los mecanismos de defensa para sacar una síntesis, ¿no es cierto? Entonces, aquí se deberá tener el cuidado de que la transmisión digitalizada de esa información sea de conocimiento del juez y de las partes. Ahora bien, aquí hay una ventaja. ¿Quién está generando los mecanismos de las TIC? El órgano judicial. ¿Y dónde radicaría en todo caso la información que debe ser o que va a ser utilizada como pretensión de una tutela judicial o como defensa, mecanismo de defensa de una tutela judicial? En todo caso, si se trata de juicio, como ha sido el caso de Santa Cruz, porque es una sentencia, los elementos probatorios ya han sido presentados al órgano judicial a través de, entiendo, también ha sido el Zoom, sobre el cual se ha generado esa comunicación en plataforma con una plataforma de 4 actores. Ha tenido que expresarse la fundamentación utilizando esos elementos probatorios. Obvio que no es lo más tradicional que se utiliza en los juicios. Nosotros estamos acostumbrados a ir a la audiencia, el sistema ritualista delante del juez, pero se lo ha utilizado con eficacia. En todo caso, no considero que se haya vulnerado el principio de inmediación. Ahora, ¿cómo se pueden valorar los documentos ofrecidos en audiencia? Se tendrá que tener la previsión de que si se va a generar una audiencia bajo plataforma TICS, ¿sí? Si la parte quiere incorporar ciertos elementos probatorios, tendrá que hacerlo antes, para que sea de conocimiento del órgano judicial. Y en todo caso, también el órgano judicial pueda transmitir el conocimiento de esa documentación a la otra parte por un principio de igualdad, ¿no es cierto? Para que pueda ser contrarrestada una hipótesis dentro de determinada pretensión. Pero se está empezando a encontrar que estas vías de solución pueden descongestionar el sistema, pueden desterrar el sistema ritualista respecto a esos argumentos de que está lejos una persona, no puede ser trasladada, que no se tienen recursos para que se traslade de un distrito a otro, etc. Entonces, yo lo veo con buenos ojos, no veo que exista la vulneración de algún derecho, excepto si no se ha generado la transmisión de esa documentación que puede ser utilizada y valorada en la resolución judicial. Ese ya sería un problema, ¿no? Se debería asegurar de que en estas audiencias con plataforma TIC, las partes tengan el compartimiento de la misma información. Y para eso se tendrá que utilizar un sistema codificado de la transmisión de esa información. Es decir, se ha mandado, por ejemplo, a ustedes se les ha mandado 5 documentos de apoyo en bibliografía. Esos 5 documentos están en la parte acusatoria y en la parte de la defensa. Muy bien. Ya la responsabilidad de revisar o no corresponde a cada uno. ¿No? Luego, me reitera, por favor, Claro que sí, doctor. La última consulta nos dice diferencia entre el sistema de valoración de la prueba y la sana crítica. diferencia entre el sistema de valoración de la prueba y la sana crítica, ¿no? La sana crítica básicamente es un ejercicio intelectivo, ¿no? Ese ejercicio intelectivo lo realiza el juez y aquí hay que destacar algo, o sea, la sana crítica está dejando de lado lo que se llama la prueba tasada, es decir, la sumatoria de elementos probatorios supuestamente hacen a la convicción de determinada circunstancia que pretende ser probada. Entonces, dentro de los elementos procesales está, primero, que la sana crítica está en función a varios elementos. Está la experiencia, la lógica,
el ejercicio lógico que tiene respecto a cómo pudo haber sucedido algo, versus lo que plantea la pregunta es la diferencia entre el sistema de valoración de la prueba, entonces, y la sana crítica. La sana crítica es parte de la valoración de la prueba, ¿no? Lo que debió entenderse aquí como diferencia es de que se destierra en la valoración de la sana de eh, la prueba tasada. Básicamente esa es la respuesta. No sé si tenemos otras preguntas más. Muchas gracias, doctor. No sé si alguna persona, por favor, tiene alguna consulta más, puede activar su micrófono o hacernos Un, llegar la misma de un manera elemento escrita. más, un elemento más respecto a la valoración de la prueba. La sana crítica además exige algo que está plasmado en el artículo 124 del Código Procesal, que es la fundamentación. Es decir, que en esa apreciación de la sana crítica debe explicar cuáles son las razones sobre las cuales se llega a esa íntima convicción del ejercicio intelectivo. Por eso, dentro de las teorías de la fundamentación existe la fundamentación intelectiva, ¿no? El ejercicio mental, el ejercicio intelectual que debe hacer el juzgador bajo estos parámetros para que se explique jurídicamente cómo ha llegado a determinada convicción y que esa convicción además es adecuada a ciertos presupuestos de carácter jurídico. Ejemplo, el análisis de tipicidad. El análisis de tipicidad tiene que ser sometido bajo el análisis de elementos probatorios que hagan la consolidación de los elementos objetivos de un tipo penal y los elementos subjetivos bajo la sana crítica. No sé si hay otra pregunta. Perfecto, doctor, muchas gracias. Sí tenemos una consulta del doctor Cerrudo. Nos dice, doctor, buenas noches. ¿El fiscal puede decretar otras medidas de protección para su homologación, independientemente de los que están establecidos en la ley 348? A ver, el, el artículo 293, ¿sí?, establece cuáles son las medidas de protección que están asignadas específicamente eh, a la parte administrativa. Perdón, 3, el 389 bis establece medidas de protección de carácter especial, el artículo 393, ¿no es cierto? Y dentro de este catálogo, lo que tiene que hacerse diferencia, por ejemplo, es el principio de facultad regular. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Por ejemplo, el numeral 5 de este articulado establece suspensión temporal del régimen de visitas, guarda o custodia y convivencia de las víctimas, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva en la jurisdicción correspondiente. ¿Qué significa esto? Que esta medida de protección especial es judicial, es jurisdiccional. Y vamos a puntualizar algo que necesariamente debe ser. Las medidas de protección, ¿sí?, tienen un alcance de necesidad, proporcionalidad, ¿sí?, respecto a precautelar la integridad, la seguridad, la salud, la vida de estas personas o sectores de vulnerabilidad. Pero existen medidas de protección que pueden restringir a su vez ciertos derechos y garantías que tienen un reconocimiento de carácter constitucional. Eh, por ejemplo, la guarda, ¿sí?, la educación de la. Entonces, son derechos que ya el juez tiene que modularlos desde el punto de vista jurisdiccional, porque está modulando derechos fundamentales. En cambio, la salida, la desocupación del domicilio, solamente es de carácter administrativo. Ahora, respondiendo a la pregunta, en estos catálogos, principalmente en el artículo 389 bis, no se va a poder encontrar y otras que sean consideradas, ¿sí? Eso significa el catálogo abierto. ¿Por qué? Porque no se quiso en su momento generar acciones de medidas de protección que no sean entendidas en su verdadera dimensión y sea un catálogo abierto
que abra la puerta a la discrecionalidad, ya sea en la parte administrativa y judicial. Entonces, el mismo código, la ley 1173, establece cuáles son del ámbito administrativo, que esas son las que les corresponde, y cuáles son del ámbito jurisdiccional. ¿Bajo qué razón? Bajo el principio de la facultad reglada. Entonces, si la ley le dice que puede hacer algo como actividad de precautela en el ejercicio de la dirección de la investigación, está prevista, lo hace. Si no lo dice, entonces no tiene la posibilidad. Otra pregunta, por favor. Hola. Doctor, no sé si alguien tiene, a ver, acá el doctor Cerrudo nos dice, las medidas de protección son apelables una vez homologado por la autoridad jurisdiccional. Sí, hay un sistema. No se olvide que, a ver, si la parte a la cual se le ha aplicado una medida de protección considera que se le está vulnerando o genera un agravio, puede ser apelable, más allá de que no esté previsto de carácter, ¿no? Y además obedeciendo a una razón de carácter constitucional, ¿sí? De revisión de los fallos. Es lo propio que sucede, por ejemplo, en el tema de la objeción de querella, ¿sí? Les voy a mostrar autos supremos que hacen un entendimiento al recurso constitucional, al entendimiento constitucional de la apelación. Entonces, a mi consideración, sí pueden ser apelables. Muchas gracias, doctor. No sé si alguna persona tiene alguna consulta más. Bueno, doctor, me parece que por esta sesión no tenemos más consultas. Ya, perfecto. Entonces, nos estaríamos viendo el día martes, de 8 a 10, con la temática ya programada. Les agradezco por su tiempo a la universidad y a los colegas participantes. Muchísimas gracias. Tengan buena noche. Muchas gracias a usted, doctor, y a las personas que participaron de la videoconferencia. La misma ha sido grabada y va a ser subida posteriormente a plataforma. Deseamos que todos tengan un excelente resto del fin de semana. Tengan todos buenas noches. Gracias, buenas noches.